Mi nombre es Emmanuel Amoseni. Soy originario de Nigeria. Fui un poderoso hechicero de la magia negra africana, una senda oscura que me había consumido completamente. Sin embargo, mi vida tomó un giro inesperado y profundamente liberador cuando Jesucristo, mi Salvador, extendió su mano y me rescató de las garras de Satanás. Estoy aquí hoy para compartir mi testimonio, no como un simple relato o historia para entretener, sino como un testimonio verídico y sincero de la realidad espiritual que muchos podrían ignorar. Mi intención al compartir estos detalles no es otra que abrir sus ojos a la verdad sobre cómo opera Satanás y cómo, a pesar de su poder aparente, la redención es siempre posible a través de Jesucristo. Este video puede ser extenso, pero cada palabra que comparto es esencial para entender completamente las tácticas del enemigo y la magnitud de la gracia que se me ha otorgado. Todo lo que relato aquí lo hago delante de Dios, y Él es mi testigo. Este no es un cuento ni una fábula, es la verdad de mi vida, una vida transformada por el poder de Cristo. Te invito a escuchar con un corazón abierto y a considerar profundamente el impacto que la fe en Jesucristo puede tener en tu propia vida. Mi testimonio inicia hace 22 años en un pequeño pueblo llamado Amerie Iriegbu Ozu Item, en el estado de Imo, Nigeria. Mis padres no eran adinerados, pero mi padre tuvo la suerte de heredar de mi abuelo 42 hectáreas de tierra, un regalo que resultó ser la mayor tragedia de nuestra familia. Mi padre causaba envidia entre sus familiares, tanto cercanos como lejanos, quizás por su considerable herencia. Éramos una familia contenta. Mis padres tuvieron 4 hijos: Love, Margaret, yo, Emmanuel y Chingere. Después de tener a sus 2 primeras hijas, esperaron 14 años para tenerme a mí, su único hijo, y luego a mi hermana menor, Chingere. Esto permitió a mi familia disfrutar de verdadera felicidad, aunque fue efímera, pues pronto sucedió la primera tragedia. Se decía que mi madre, siempre amorosa y cariñosa, había muerto a causa de la brujería. 4 años después, mi padre falleció, también víctima de un hechizo malévolo. 2 años tras la muerte de mis padres, Love, mi hermana mayor, desapareció sin dejar rastro. Y Margaret, la segunda hija, enloqueció. Todo esto fue una secuencia de tragedias para una familia que había sido humilde y feliz. Mi hermana menor, Chingere, y yo fuimos acogidos por nuestros abuelos. Fue entonces cuando terminé la escuela primaria y me admitieron en el colegio de Item. Estudié allí 3 años, pero tuve que dejarlo porque no podía costearlo. Poco después, mis abuelos fallecieron. Tras todos los funerales, un pariente desconocido se llevó a mi hermana Chingere y nunca más supe de ella. Sometido a terribles circunstancias, me vi forzado a regresar a la casa de mi padre, viviendo solo a los 13 años. ¿Cómo puede un niño de 13 años vivir solo, rodeado de los enemigos de su padre, que también son sus enemigos? Cuánta ansiedad sentía. Todos esos eventos parecían llevarme al final de una vida que ya no merecía ser vivida. ¿Había alguien que se preocupara por mí? ¿A alguien le importaban las desdichas de un niño? Un día me encontré con un amigo de la escuela primaria, Chinedum Ombukwe. Me quería mucho y al saber de mis infortunios, me presentó a sus padres, quienes me recibieron con los brazos abiertos y me adoptaron como si fuera su propio hijo. La vida empezó a mejorar, me cuidaron muy bien y volví a ser feliz. Entonces supe que el Dios al que mi madre rezaba realmente existía, pues Él me había brindado una nueva familia. Así lo creí durante casi 2 años, hasta que el destino me golpeó de nuevo. Chinedum y sus padres viajaron a Umaya y su coche chocó contra un camión cargado de laterita. Murieron al instante. Al enterarme de esta noticia, me desmayé. Después del funeral,
Volví a la casa de mi padre y me convertí en casi un sirviente para sobrevivir. Continué con trabajos menores en la granja, en los jardines y pescando con los ancianos hasta que un hombre de mi vecindario me ofreció trabajar en su granja a cambio de un salario ínfimo. Me hizo varias preguntas. Primero quería ver las tierras de mi padre. Luego exigía que se las entregara a otro hombre, sin importar quién fuera. Me negué, lo que lo enfureció. Juró matarme en el bosque. Asustado, huí y grité pidiendo ayuda. Lamentablemente, nadie escuchó porque estábamos en medio del bosque. Fue Dios quien vino en mi ayuda. Me persiguió con su cuchillo. Pero siendo joven, era más rápido que él. Caí en un pozo de 1,80 m de profundidad y la hierba me ocultó. Me buscó sin éxito y finalmente se fue. Más tarde salí del pozo y regresé a la aldea por otro camino. Conté lo sucedido a los ancianos del lugar, pero no hicieron nada. Esa es la dura realidad de los huérfanos. Este incidente había generado un profundo odio en mi corazón. Nadie me amaba, nadie se preocupaba por mí. Me preguntaba por qué querían matarme sabiendo que estaba solo. Mi vida estaba llena de sufrimiento. Ahora entiendo que fue Dios, en su amor, quien evitó que el diablo me convenciera de suicidarme. Regresé a la iglesia y me uní a la Asamblea de Dios en mi pueblo. Aún soy miembro de esa iglesia, aunque desafortunadamente nadie realmente me cuidaba, aunque algunos miembros me conocían. Cabe destacar que me había unido a esta iglesia sin realmente conocer a Jesucristo. Nunca había entendido lo que significaba renacer. Fue en medio de todo este sufrimiento cuando apareció Alice, una chica que conocí en la escuela primaria. Ella era 5 años mayor que yo y venía del mismo pueblo. Estábamos en la misma clase, compartíamos el mismo banco y nos hicimos muy amigos. Durante esos amores infantiles nos prometimos casarnos cuando fuéramos mayores. ¡Oh, qué absurdo! Un niño de 11 años sin padres, educación ni comida prometiendo casarse con una chica 5 años mayor que él. Más adelante, Alice se fue a Akure para cursar su educación secundaria y me mandó docenas de cartas de amor. Cuando nos reencontramos, yo tenía 15 años y ella 20. Ella ya había terminado la escuela secundaria y trabajaba en el Standard Bank, ahora conocido como First Bank, en Lagos, donde residían sus padres. Alice, al saber por lo que había pasado y conocer mi situación, se aprovechó de eso. Me convenció de ir a Lagos y me dio su dirección junto con una suma de 50 nairas, moneda nacional de Nigeria. Para un chico de 15 años que nunca había ganado más de 2 nairas al día, esto parecía una fortuna. Pensé que Lagos debía ser un lugar increíble donde el dinero sobraba y todos podían disfrutar de la vida. Así que decidí ir a Lagos para ganar dinero y también para buscar fortuna. Para mí, mudarme a Lagos era la única forma de escapar de mis enemigos, del hambre y de todos los problemas. Escapar, sí, escapar de todo lo malo. Mi iniciación. Hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:20-21. Vivir sin Jesucristo es exactamente como describen esos versículos. Salí de mi pueblo con 50 naira y la dirección que Alice me dio. Pensé que me dirigía hacia la liberación, la libertad, el placer y todo lo que los acompañaba. Pero pronto descubrirán que estaba muy lejos de lo que mi corazón joven imaginaba. Al llegar a Lagos, todo me pareció tan maravilloso que lo comparé con el paraíso.
Veía todos esos edificios grandes y hermosos y en cada rostro creía ver felicidad. Eso pensaba. La gente estaba muy ocupada, cada quien en lo suyo. Estaba emocionado y pensé, ahora soy libre. Llegué a Quintola Road, en la isla Victoria, y fui bien recibido por Alice y sus padres. Ellos me conocían bien, como venimos del mismo pueblo, pero no sabían nada sobre mi relación con su hija. Entonces Alice me presentó a ellos como el hombre que había escogido para casarse. Los padres se sorprendieron, pero después de hablarlo con ella, aceptaron con la condición de que continuara mi educación. Alice rechazó su oferta y exigió que me permitieran vivir con ella en su apartamento. Sus padres no estaban de acuerdo, pero ella insistió. Tuvieron una discusión intensa sobre esto durante 4 días y luego, bajo una influencia inexplicable, aceptaron y me mudé con Alice. Alice, que era muy hermosa, me dijo que era contadora en el Standard Bank y que quería hacerme rico y darme todo lo que necesitara en esta vida. Ella dijo, solo tienes que asentarte y divertirte. Al principio mi impresión de Lagos fue buena. Unos meses antes, estaba en una pequeña choza, en una aldea, sumergido en el odio, el hambre y el sufrimiento. Ahora estaba en una gran ciudad, en un apartamento bien amueblado, con una hermosa esposa que prometió darme todo lo que la vida podía ofrecer. Me colmó de regalos, dinero, ropa, amor, etc. Nunca imaginé que hubiera tantas cosas buenas en el mundo. El diablo realmente es engañoso. Nunca da nada gratis. Todo lo que da es a costa de tu alma. Esta euforia fue pasajera, porque después de 3 meses comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche me desperté en medio de la noche y encontré una boa constricta a mi lado. Quise gritar, pero no pude. Otras noches me despertaba y veía el cuerpo de Alice tan transparente como una bolsa de plástico. A veces ella desaparecía y reaparecía. Otras noches escuchaba ruidos extraños, bailes en la sala de estar, etc. Ya no podía soportar estos eventos inquietantes, así que decidí preguntarle a Alice. Su primera reacción fue violenta y me advirtió seriamente. Me dijo, no me hagas esa pregunta otra vez, o me ocuparé de ti. Sabía que mi vida estaba en peligro. Preferiría sufrir en mi aldea en lugar de vivir las cosas que había descubierto. Tenía miedo de Alice. Después de 2 días volvió sonriente, ahí con regalos y me abrazó fuertemente. Me dijo cuánto me amaba y se preocupaba por mí y me animó a no tener miedo y prometió explicarme las cosas más tarde. Ella me llevó a un club nocturno y me recordó su promesa de hacerme rico, etc. Me dijo, un día sabrás todo lo que sé. Llegamos a casa y la vida continuó normalmente entre nosotros, pero yo sabía que estaba en peligro. ¿Pero cómo escapar? ¿Y dónde? Es importante señalar que los padres de Alice no sabían que ella estaba, a pesar de su corta edad, profundamente involucrada en el ocultismo y el espiritismo. Me advirtió severamente que nunca les dijera nada si me importaba mi vida. Querido oyente, ¿puedes imaginar a una joven de 20 años haciendo todas estas cosas? Desde afuera, todos veían a una chica hermosa e inofensiva que trabajaba en un gran banco, pero en realidad era una agente del diablo. Como descubrirán más adelante en este testimonio, hay muchas Alices en el mundo hoy. Un día después de que Alice se fue a trabajar, decidí explorar el apartamento. A pesar de ser joven, tenía un apartamento muy bien amueblado. Descubrí que poseía 4 refrigeradores. Al abrir uno de ellos, encontré cráneos humanos y varios pedazos de cuerpos humanos, algunos frescos y otros secos. En el techo había esqueletos. En un rincón de una de las habitaciones, que más tarde supe que era una de sus habitaciones de rituales, había una olla con agua llena de sangre, con un pequeño árbol en el centro, una calabaza y un paño rojo al lado. Amado hermano, como les comenté al inicio del video,
Es necesario que relate todas estas cosas y sea claro en mi testimonio para que ustedes puedan comprender cómo actúa Satanás. ¿Sigamos? No pude seguir explorando. Ahora sabía que estaba en peligro de muerte ya que no tenía dónde ir. Me resigné a aceptar lo que viniera, vida o muerte, y decidí guardar silencio sobre lo que había visto. Cuando Alice regresó del trabajo, por su mirada supe que ya sabía lo que había hecho en la casa. Al día siguiente, Alice me pidió que la acompañara a una reunión. Me sentía como un prisionero. No tenía opción. Fuimos a un edificio grande en las afueras de Lagos que tenía una sala de conferencias subterránea. Al llegar, Alice me instruyó para entrar de espaldas, lo cual hice. Ella hizo lo mismo. La sala era enorme, con casi 500 hombres y mujeres jóvenes sentados en círculos. En un lugar elevado, solo se veía la cabeza de un hombre sin cuerpo, quien era el líder. Muchos de los jóvenes eran estudiantes o profesores. Alice presionó un botón en la pared, un asiento emergió del suelo y me senté. Ella presionó otro botón y otro asiento salió para ella. Me presentó a la congregación como un nuevo miembro. Recibí aplausos y una bienvenida. Como resultado, Alice fue ascendida. No entendí nada de lo que se discutió en la reunión. Al salir, el líder me pidió que regresara solo al día siguiente. Esta fue mi primera experiencia con el mundo oculto. Esa noche, a las 2 de la madrugada, la hora usual para reuniones y operaciones peligrosas de las fuerzas oscuras, Alice me despertó y me reveló algunas cosas. Dijo: no soy una persona ordinaria, soy mitad humana, mitad espíritu, pero mayormente espíritu. Lo que ves en mi habitación lo uso en mis rituales cada mañana para que los espíritus me guíen durante el día. Sobre los esqueletos te hablaré más adelante. No dije una palabra. Me dio algunos libros sobre los misterios del mundo para leer. Pronto me interesé en ellos. Sin que yo lo supiera, ella envió mi nombre a una sociedad ocultista en la India. Al día siguiente, conforme a las instrucciones recibidas, regresé solo a ese grupo. Conocí a otras 9 personas. Además de algunos testigos, íbamos a ser iniciados. Nos llamaron al centro del gran salón y nos aplicaron varias cosas. 1. Una sustancia similar a la masilla en nuestros cuerpos, lo que nos calificaba para ser miembros de pleno derecho. Nos dieron de beber un líquido similar al aceite, lo que nos hacía agentes. 3. Una sustancia parecida a la pólvora en nuestras cabezas, lo que nos habilitaba para estudiar sus misterios. Esta ceremonia de iniciación fue grabada en la India, sin mi conocimiento, y recibí una carta de ellos al día siguiente. La carta me pedía que la manchara con mi propia sangre y que la enviara de vuelta por un medio específico, no por correo. Lo hice. Había llegado al punto de no retorno. Volver significaría la muerte, como siempre me recordaban. Y sabía que no había esperanza para mí. Una mañana, Alice dijo que había una ceremonia importante que realizar en casa a las 2 de la madrugada. Trajo a una niña arrastrándose viva delante de mí con sus dedos. Le sacó los ojos a la niña. El grito de la niña me partió el corazón. Luego desmembró a la niña y puso su sangre y carne en una bandeja pidiéndome que comiera. Me negué, pero su mirada era tan intensa que antes de darme cuenta, no solo estaba masticando la carne, sino también lamiendo la sangre. Mientras esto sucedía, dijo: este es un pacto entre nosotros. Nunca dirás nada de lo que me veas hacer o de mí a cualquier humano en la tierra. El día que rompas este pacto, morirás. Después de este evento, empecé a sentir cosas extrañas dentro de mí. Cambié y no pude controlarme. Alice, al ver que había sido completamente atraído al espiritismo y que avanzaba rápidamente, quedó satisfecha y sabía que su misión estaba cumplida. Me consiguió un apartamento, ayudó a amueblarlo y luego rompió nuestra relación. Amados hermanos, es crudo todo lo que cuento, lo sé, pero es la realidad.
En muchos países donde practican la brujería y hechicería, realizan todos estos rituales. Y si les cuento todo esto es porque quiero que todos ustedes se pongan en oración por esos países que practican la brujería y hechicería. La Sociedad Ocultista de Delhi, India, me envió una segunda carta pidiendo que fuera a la India. También me pidieron hacer lo siguiente: comer excremento, comer ratas podridas y Tener relaciones sexuales con espíritus durante la noche en el cementerio. Después de esto, nunca más necesitaría tener relaciones sexuales con una mujer en la tierra. Les dije que no tenía una visa y que no sabía cómo llegar allí. En ese momento, había comenzado a hacer negocios. Era un gran traficante, pero gracias a los poderes que me respaldaban, nunca tuve problemas con la aduana, etc. Comencé a ganar mucho dinero. Los alimentos y bienes materiales ya no eran un problema. Un día cerré mi apartamento y salí. De camino a casa, abrí la puerta y vi a un hombre sentado en mi sala de estar. Estaba asustado. Me dijo: ¿Eres Emanuel Amos? Respondí que sí. Dijo: me enviaron para llevarte a la India, así que prepárate. Cerré todas las puertas. Me senté junto a él en el cojín listo para la próxima orden. Rápidamente me tocó y desaparecimos. Me encontré en una gran sala de conferencias en Delhi, India, rodeado de una multitud ya sentada y esperando por nosotros. Los archivos fueron traídos. Mi nombre ya estaba registrado y me pidieron que firmara. Lo hice. Trajeron una bandeja con carne humana cortada en pedazos y un tazón lleno de sangre. A cada uno le dieron una jarra vacía y un hombre sin cabeza vertió carne y sangre en todas las jarras. También quemamos diferentes tipos de velas e incienso. El hombre sin cabeza hizo algunos encantamientos y todos bebieron la sangre y comieron la carne. Y la reunión terminó. Luego fue el momento de las pruebas. Me enviaron a un profundo valle de unos 200 metros. Contenía varios tipos de reptiles peligrosos y bestias feroces que iban a torturarme. No debía gritar porque si lo hacía, suspenderían el examen y la consecuencia sería la muerte. Después de 7 días de agonía, me trajeron y me enviaron a un lugar llamado Selva India. Allí vi diferentes tipos de pájaros satánicos. Algunos tenían cabezas de perro, otros cabezas de gato, etc. Todos con alas. Había una cueva que solo las aves satánicas podían abrir. La abrieron y entré. Es difícil describir las cosas que vi. Había criaturas terribles allí. Algunos se parecían a seres humanos, pero con colas y sin rostros humanos, etc. Era otro lugar de tortura, casi como el infierno. Estuve 7 días en este estado y luego salí. Luego me enviaron a una biblioteca muy grande que contenía grandes volúmenes de libros místicos para estudiar. Más tarde elegí 2 libros, Abisinia, que significa destrucción, y Asina, que significa dar vida o curar. Más tarde me dieron más libros. Me ordenaron construir una habitación tan pronto como regresara a Nigeria, con las siguientes cosas en ella: una olla de agua nativa llena de sangre humana, un árbol viviente en el interior, un cráneo humano, plumas de buitre, pieles de animales salvajes, piel de boa y grandes trozos de laterita brillante junto a la olla. La sangre dentro de la olla de agua se debía tomar cada mañana con un encantamiento. También me ordenaron que nunca comiera alimentos cocinados por los humanos, sino que me alimentara de forma sobrenatural. Con todas estas instrucciones, volví a Nigeria de la misma manera que fui y cumplí con todo. Ahora era una parte integral de este mundo espiritual. Podía viajar a voluntad a cualquier parte del mundo. Siguiendo los libros que traje de vuelta, los espíritus habitan el espacio. Pensé que podrían aumentar mis poderes, así que decidí intentarlo. Salí de mi casa, recité algunos encantamientos, convoqué un viento violento y desaparecí. Me encontré en el espacio y vi a esos seres espirituales. Me preguntaron qué quería.
Les dije, poderes. Regresé a la Tierra 2 semanas después, habiendo adquirido poderes de ellos. Como mencioné antes, ya no podía controlarme. A pesar de todos los poderes que había recibido, aún quería más. Entonces decidí explorar el mundo subterráneo para ver la realidad de lo que estaba escrito en los libros que me dieron. Un día fui a un lugar escondido, en la maleza, recité algunos encantamientos indicados en los libros y ordené que se abriera el suelo. Se abrió y los demonios crearon escaleras por las que descendía al subsuelo. Había una oscuridad total, similar a una de las plagas de Egipto descritas en la Biblia. Vi muchas cosas difíciles de explicar. Vi gente encadenada, utilizada para hacer dinero. Su deber era trabajar día y noche para suministrar dinero a sus captores. Vi a algunos miembros de la élite que venían a hacer sacrificios y regresaban al mundo con dones que les daban los espíritus que controlaban el lugar. Vi a algunos líderes de iglesia que venían por poderes para que sus palabras fueran aceptadas sin cuestionar en la iglesia. Me quedé 2 semanas y regresé después de recibir más poderes. La gente me veía como joven e inocente, pero nunca sabían que yo era peligroso. Hay muchas personas así. Solo los que están en Jesucristo están verdaderamente seguros. Sé que todo lo que relato parece irreal, pero déjame decirte, mi amado hermano, que aunque no quieras creerlo, existe un mundo espiritual. Así como existe Dios, también existe el diablo. Solo imagina todas las maldades que hacen los seres humanos actualmente. ¿De dónde crees que sacan las ideas de maldad que hacen? Una noche decidí caminar en la parada de autobús de Butemeta. Vi a una joven hermosa. Nunca le hablé. Al día siguiente, mientras pasaba, la vi en el mismo lugar. Al tercer día, cuando la vi aún en el mismo lugar y mientras pasaba, me llamó. Me detuve y me presenté como Emanuel Amos, pero ella se negó a presentarse. Le pregunté su nombre y dirección, pero solo se rió. Me preguntó mi dirección y se la dije. Cuando estaba a punto de irme, ella dijo que algún día me visitaría. Pensé, es imposible. No le di el número de mi casa. ¿Cómo podría venir? Pero cumplió su palabra. Una semana después, alguien tocó mi puerta. Era la misteriosa joven. Me dio la bienvenida a mi casa. Me pregunté quién era esta hermosa mujer y si sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. La entretuve y luego se fue. Después de esta primera visita, sus visitas se volvieron regulares. Aunque no teníamos ninguna relación íntima, noté que siempre me visitaba en un momento muy específico, nunca un minuto tarde. Durante algunas de sus visitas, la llevé a Lagos Bar Beach, al Hotel Paramount o al Hotel Ambassador, etc. Todo este tiempo, ella nunca reveló su nombre. Decidí no preocuparme porque sabía que nuestra relación no iría más allá de eso. Ya me habían instruido que nunca tocara a una mujer. De repente, cambió sus visitas de día a noche. Durante una de sus visitas nocturnas, dijo, «Ya ha llegado el momento de que me visites». Pasamos juntos esa noche y al día siguiente, a las 8 de la mañana salimos. Tomamos prestado un autobús y ella pidió al conductor que nos dejara cerca de Barbic. Nos bajamos y pregunté, «¿A dónde vamos?». Ella respondió, «No te preocupes, pronto sabrás dónde vivo». Me llevó a un rincón de Barbic y tomó algo parecido a un cinturón que nos ató a ambos. Inmediatamente una fuerza nos empujó hacia el mar. Comenzamos a volar sobre la superficie del agua y luego nos sumergimos en el océano. Estas cosas me sucedieron en mi cuerpo físico. En un momento penetrábamos bajo el lecho marino. Me sorprendió ver que caminábamos por un camino rápido. Entramos en una ciudad bulliciosa y ocupada. Vi laboratorios científicos, estética industrial y un cine. En otra parte de la ciudad vi jóvenes hermosas y hombres jóvenes y elegantes. No había personas mayores. Ella me presentó a ellos y me dieron la bienvenida.
Me llevó a un lugar llamado El Cuevo, un cuarto oscuro donde estaba en la sala de secado y la sala de embalaje. Luego me llevó a una gran fábrica y a un almacén. Después regresamos a su casa privada. Me hizo sentarme y dijo: «Yo soy la reina de la costa y me gustaría trabajar contigo. Te prometo prosperidad y todo lo que conlleva protección y todo lo que conlleva vida y un ángel para guiarte». Presionó un botón y apareció una bandeja con carne humana cortada en pedazos. La comimos juntos. Ordenó que apareciera una boa y me pidió que la tragase. Era imposible para mí. Ella insistió, pero no pude. ¿Cómo podría tragarme una boa viva? Luego, usando sus poderes, me hizo tragarla. Era un pacto triplo: carne humana y sangre, la boa y el ángel demonio que aseguraban que no revelara ningún secreto. Pero el ángel oscuro que me asignaron también recibió poder para disciplinarme si me desviaba, así como para traerme comida del fondo del mar en cualquier momento en tierra. Prometí obedecerla siempre. Después de esa promesa, ella me llevó a otro lugar en el océano, esta vez a una isla. Había árboles allí y cada uno tenía una función diferente. Un árbol para envenenar, uno para matar, uno para invocar y uno para sanar. Me dio el poder de transformarme en todo tipo de animales marinos, como hipopótamos, boas constrictoras o cocodrilos, y luego desapareció. Me quedé allí una semana y regresé a tierra en forma de cocodrilo. Me quedé una semana en Lagos, luego volví al mar, y esta vez me quedé allí durante 2 meses. Visitaba los laboratorios de ciencias para observar lo que sucedía. Vi a psiquiatras y científicos trabajando muy seriamente. Su labor consistía en diseñar objetos hermosos, autos llamativos, armas ultramodernas, etc. Y también en descubrir los misterios de este mundo. Si fuera posible conocer la columna vertebral de este mundo, ellos ya lo habrían descubierto. Pero gracias a Dios, porque solo Dios la conoce. Visité el taller de estética industrial, donde vi muchas muestras de ropa, perfumes y diversos tipos de cosméticos. Según Lucifer, todo esto es para desviar la atención de los hombres de Dios Todopoderoso. También vi diferentes modelos de equipos electrónicos, computadoras y sistemas de alarma. Había una televisión que permitía reconocer a todos los cristianos nacidos de nuevo en todo el mundo. Aquí podíamos distinguir entre los que asisten a las iglesias y los verdaderos cristianos. Luego fui al cuarto oscuro y a la sala de secado. El cuarto oscuro es donde eliminan a todos los que desobedecen. Primero drenan toda la sangre de la persona. Luego la envían a un taller donde es aplastada y reducida a polvo. Después el polvo se envía a otro taller donde se empaca y se hace disponible a los hechiceros para sus pociones. Aún había otras cosas que eran difíciles de explicar por escrito. A pesar de todos los poderes que poseía, aún no estaba calificado para conocer a Lucifer. Era solo su agente. Sin embargo, estaba feliz de poseer ahora poderes y ser capaz de enfrentar y desafiar cosas y destruirlas a voluntad. Me preguntaba si habría otros poderes para adquirir. La palabra de Dios dice: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Después de regresar a Lagos, seguí manejando mi negocio y después de 2 semanas volví al mar. La reina de la costa me dio lo que ella llamaba su primera misión. Tuve que ir a mi pueblo y matar a mi tío, un sanador de brujas importante y poderoso que, según ella, era responsable de la muerte de mis padres. Obedecí y fui, pero como nunca había matado antes, no tuve el coraje de matarlo. Simplemente destruí sus pociones y le quité todos sus poderes. Como resultado, perdió a todos sus clientes. Volví para reportar mi misión, pero ella se enfadó conmigo. Me dijo que merecía la muerte por desobedecerle, pero que como me amaba, me enviaría de vuelta al mismo pueblo para matar a 2 ancianos que, según ella,
habían sido cómplices en el asesinato de mis padres. No sé si fue para castigarme, pero obedecí y regresé al pueblo. Tuve éxito al matarlos y enviar su sangre a ella. Después de las misteriosas circunstancias de su muerte, los ancianos del pueblo fueron a ver a otro poderoso médico nativo, que usualmente enviaba relámpagos para buscar al asesino. Desafortunadamente para ellos, me encontré con el médico nativo espiritualmente donde iba a consultar a los espíritus y le advertí que no dijera nada si se preocupaba por su vida. Regresó para decirles a los ancianos que tenían que regresar a casa para suplicar a uno de sus hijos que ellos habían ofendido y no reveló mi nombre. El rayo que había enviado regresó y golpeó a estos hombres, matando a algunos y dejando muchos heridos. Después de esta primera acción, los poderes que poseía empezaron a manifestarse. Podría distorsionar a una chica que rechazó mi amistad, etc. Más tarde, regresé a Lagos. Un día, una jovencita llamada Nina vino a verme. Nina, cuyos padres eran originarios del estado de Anambra, era una chica muy hermosa que pasaba la mayor parte de su tiempo en el mundo submarino. Era una ardiente agente de la Reina de la Costa y muy malvada. Odiaba a los cristianos profundamente y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para luchar contra todo lo que se llamara cristiano. La conocí por primera vez durante una visita al mar. Nina vino a entregarme una comisión de la Reina de la Costa. Tan pronto como salimos y llegamos a nuestro destino, supe que teníamos que tener una reunión con Lucifer. Durante este encuentro me dio las siguientes instrucciones: luchar contra los creyentes y no contra los incrédulos, porque los incrédulos ya le pertenecían. Tan pronto como lo dijo, uno de nosotros preguntó por qué. Explicó que era porque Dios lo había expulsado de este lugar debido a su orgullo y que no quería que ningún cristiano entrara en el cielo. Durante nuestras reuniones se negaba a mencionar la palabra cielo. Siempre decía este lugar. También nos dijo que no lucháramos contra los hipócritas. Ellos son como yo, dijo. Afirmó que solo debíamos luchar contra los verdaderos cristianos. Dijo que su tiempo estaba cerca y que teníamos que pelear como nunca antes para asegurarnos de que nadie entrara en este lugar. Entonces, uno de nosotros mencionó: hemos oído que Dios envió a alguien para salvar a la humanidad y traerla de vuelta a Él. Satanás preguntó: ¿quién es? Alguien respondió: Jesús. Para nuestra gran sorpresa, Lucifer se cayó de su asiento, gritó a esa persona y le advirtió que nunca mencionara ese nombre de nuevo en ninguna de nuestras reuniones si se preocupaba por su vida. Es verdad que en el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse. Filipenses 2:10. Incluso Satanás. Después de este incidente nos alentó y nos dijo que no nos preocupáramos por esos cristianos y que él, Lucifer, pronto reinaría sobre el mundo. Añadió que nos daría un lugar mejor a nosotros, sus agentes, que no sufriríamos con otros hombres y reinaríamos con él. También dijo que, dado que el hombre ama todas estas novedades y todos estos objetos visibles, continuaría produciéndolos para asegurarse de que el hombre no tuviera tiempo para su Dios y que se aprovecharía de los siguientes medios para destruir la iglesia: el dinero, la riqueza y las mujeres. Al final de su discurso, cerró la reunión. Este fue mi primer encuentro con Satanás. Hubo otros más tarde. Al salir, la Reina de la Costa, que ahora se manifestaba en varias formas, me invitó a su casa. Colocó cenizas humanas y otros objetos dentro de los huesos de mis dos piernas. Puso una piedra, no una piedra ordinaria, en uno de mis dedos y algo más en un hueso de mi mano derecha. Cada objeto tenía una función especial. La piedra en mi dedo me permitía conocer a aquellos que pensaban mal de mí.
El objeto en mi mano derecha me dio el poder de destruir. Los que se colocaron en mis piernas me endurecieron más, me hicieron más peligroso y me dieron también el poder de transformarme en una mujer, una bestia salvaje, un pájaro, un gato, etc. Ella me condujo a uno de los laboratorios y me dio un telescopio, una televisión y un dispositivo de video. Estos no eran objetos ordinarios, pero debían ser utilizados para detectar a los cristianos recién nacidos y a los que simplemente frecuentaban las iglesias. Finalmente, ella me dio 16 chicas jóvenes que se suponía que eran mis agentes. Nina era una de ellas. Regresé a Lagos con las mencionadas donaciones. Ya no tenía sentimientos humanos ni misericordia en mi corazón. Inmediatamente comencé a trabajar y destruí 5 dúplex al mismo tiempo. Se hundieron en el suelo con todos sus ocupantes. Esto sucedió en Lagos en agosto de 1982. El constructor fue culpado por no haber establecido una buena base y pagó caro por ello. Mucha de la destrucción que ocurre hoy en el mundo no es causada por el hombre. La obra del diablo es robar, matar y destruir. Lo repito, Satanás no hace ninguna donación gratuita. Yo provocaba accidentes en las carreteras, entre otros desastres. Me gustaría mencionar el caso de un joven converso que testificó sobre su conversión y liberación. Él estaba causando mucho daño en el mundo espiritual por esto, así que planeé un accidente para él. Un día, en un autobús de lujo hacia Lagos, donde iba a testificar, hice que el autobús se desviara de la carretera a alta velocidad y se estrellara contra un árbol. Todos murieron, excepto este joven converso. Fue realmente milagroso, porque salió del autobús a través del tronco y comenzó a gritar: «No tengo nada, no tengo nada». Intentamos impedir que testificara, pero fracasamos. A través de la televisión, podríamos identificar a un hombre que se había arrepentido recientemente y lo perseguíamos seriamente para ver si podíamos hacer que renunciara a su fe. Si después de 6 meses no teníamos éxito, interferíamos en su negocio y lo llevábamos a la quiebra. Si era un funcionario, lo oprimíamos a través de su jefe e intentábamos hacer que su jefe terminara su contrato. Si después de todo se negaba a abandonar la fe, entonces lo abandonábamos. Pero si renunciaba a la fe, sería asesinado para asegurarnos de que no tuviera una segunda oportunidad de arrepentirse. Destruí tantas vidas que Lucifer estaba muy satisfecho y me hizo presidente de los hechiceros. Un mes más tarde, se convocó una reunión. Fuimos a esta reunión en forma de pájaros, gatos y serpientes. Estas criaturas se utilizan por las siguientes razones. 1. Convertirse en un pájaro hace que los hechiceros sean más peligrosos. 2. Convertirse en un gato permite que los hechiceros contacten tanto a los espíritus como a los hombres. 3. Convertirse en una rata permite a los hechiceros entrar fácilmente en una casa, luego convertirse en una sombra por la noche y luego en un ser humano para chupar la sangre de sus víctimas. El único punto en la agenda de esta reunión eran los cristianos. Luego programamos una conferencia africana sobre la brujería en la ciudad de Benín en 1983. Anunciamos el evento en todos los periódicos y medios de comunicación. Todos los poderes de las tinieblas fueron movilizados y estábamos seguros de que nada interrumpiría esta conferencia. De hecho, todo estaba bien planeado y nada había sido descuidado. De repente, los cristianos de Nigeria comenzaron a orar y alabar a su Dios, y todos nuestros planes fueron destruidos. No solo nuestros planes se arruinaron, sino que el reino de la oscuridad también se sumió en una verdadera confusión. Como resultado, la conferencia sobre brujería no pudo celebrarse en Nigeria. Los cristianos deben entender que tan pronto como comienzan a alabar verdaderamente al Dios Todopoderoso, se producen problemas y confusión tanto en el mar como en el aire, y los agentes de Satanás ya no tienen un lugar para descansar. Orar es como lanzar una bomba de tiempo entre ellos.
y todos huyen para salvar sus vidas. Si los cristianos entendieran y usaran el poder y la autoridad que Dios les ha dado, controlarían el curso de los acontecimientos de su nación. Solo los cristianos pueden salvar a nuestra nación. Después del fracaso de esta conferencia, que más tarde se celebró en Sudáfrica, fui llamado al mar. Cuando llegué allí, me dijeron que ahora tendría que vivir en el mar y que solo visitaría la tierra para realizar operaciones difíciles. Recibí una nueva misión: inventar fórmulas mágicas y pociones para marabús, dirigir la sala de control y hacer regalos, es decir, abrir iglesias de ropa blanca, salas de maternidad, tiendas y hacerlas prosperar dando niños y dinero. Les explicaré uno tras otro. Cuando un hombre se acercaba a nosotros para ayudarlo a abrir una casa de oración y realizar curaciones, etc., le dábamos lo que pedía bajo ciertas condiciones. 1. Tenía que aceptar darnos 1 o 2 almas cada año. 2. Una vez que había alcanzado cierto nivel de responsabilidad en la iglesia, este hombre tenía que ser iniciado en nuestra sociedad. 3. Nadie podía ser admitido en la casa de oración con zapatos en los pies. Si aceptaba estas condiciones, se le daba algo similar a una piedra blanca: huesos humanos, sangre y talismanes, todos contenidos en una olla. Se le ordenaba enterrar esta olla con todo su contenido frente a la iglesia y plantar una cruz en la parte superior. Solo la cruz debía ser visible una vez que la olla había sido enterrada. Se le aconsejaba construir una cuenca o adquirir un recipiente en el que los espíritus vendrían regularmente a poner un agua especial que ellos llamaban agua bendita. Muchas personas, cuando son atormentadas por espíritus malignos, acuden a estos profetas para expulsarlos. En realidad, solo están agregando nuevos demonios a ellos. Un demonio no puede expulsar a otro demonio. Esto es lo que hace entonces este profeta. Ora por la persona, le da un paño rojo que debe colocar en su casa y le aconseja que ore siempre quemando velas e incienso. Al hacer esto, la persona nos invita a su casa. A veces le pide a la persona que traiga una cabra, etc., para el sacrificio. Nos permiten venir a sanar a la persona. El profeta no tiene poder para curar o sanar. Si una mujer nos pedía que la ayudáramos a abrir una sala de maternidad y hacerla prosperar, la concedíamos con la condición de que teníamos que elegir un mes durante el cual todos los niños que nacieran allí iban a morir, pero podrían vivir el resto del año. Si la mujer estaba de acuerdo, también se le daba un talismán que era para atraer a la gente a la maternidad. Hay salas de maternidad como esta en Onitsha, Lagos, etc. Cuando un hombre nos contactaba buscando ayuda, le dábamos un anillo, siempre y cuando ninguna mujer lo tocara. También tenía que aceptar convertirse en nuestro miembro. Si aceptaba estas condiciones, siempre llenaríamos su tienda con los mejores y más nuevos productos. Cuando una mujer estéril acudía a la casa de un morabito, se le solicitaba que trajera un gallo blanco, una cabra, tiza nativa y productos para el cuidado del bebé. Le pedíamos que se retirara, y en su ausencia el morabito nos traía estas ofrendas. En ese momento realizábamos mezclas complejas que incluían cenizas humanas, difíciles de describir por escrito. Este amuleto se utilizaba para preparar comida para la mujer. Quedaba embarazada y daba luz a un niño que no era completamente humano. Si era niña, viviría y hasta se casaría, pero sería estéril toda su vida. Si era niño, crecería y se educaría, pero moriría de manera trágica. Estos niños nunca vivían lo suficiente como para enterrar a sus padres. Quiero mencionar aquí que muchos casos de esterilidad son causados por demonios. Una mujer puede ser estéril en la tierra, pero tener hijos en el mar. Por lo tanto, aconsejo a los hijos de Dios que solo esperen en Dios, porque solo Él puede dar verdaderos hijos. Si un hombre venía a nosotros en busca de riqueza, le pedíamos que donara parte de su cuerpo o nos entregara a su hijo si tenía familia. De lo contrario, solicitábamos que nos entregara a su hermano mayor o menor.
La víctima elegida debía ser de la misma madre que él. Durante el sacrificio de la víctima, al solicitante se le daba una lanza o una flecha. Se le mostraban todos los miembros de su familia en un espejo y cuando pasaba la persona que había ofrecido, se le pedía que la golpeara con la lanza o flecha. Tan pronto como lo hacía, la víctima moría donde estuviera. Había otros métodos, pero en cualquier caso, Satanás siempre aseguraba que el donante fuera responsable directo de la muerte de su víctima, pidiéndole que ejecutara el golpe fatal. Satanás nunca ofrece algo sin pedir algo a cambio. La palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Tras recibir la orden de luchar contra los cristianos, planeamos diversas formas de ataque. 1. Provocando enfermedades. 2. Causando esterilidad. 3. Induciendo somnolencia durante los servicios religiosos. 4. Sembrando confusión en las congregaciones. 5. Enfriando el fervor espiritual. 6. Manteniendo a los creyentes en ignorancia de la palabra de Dios. 7. A través de la moda y la imitación. 8. Atacándolos físicamente. Me gustaría explicar 2 de estos métodos. Gracias a la televisión que había recibido, podía identificar a los cristianos renacidos. No nos interesaban los hipócritas porque ya nos pertenecían. Primero enviábamos a nuestras jóvenes agentes a las grandes iglesias donde masticaban chicle, hacían que un niño gritara o cualquier cosa que pudiera distraer a la congregación y evitar que escucharan la palabra de Dios. Podrían decidir entrar en sus cuerpos espirituales y empujar a las personas a dormirse durante la predicación. Si veían a alguien prestando atención, lo esperaban fuera de la iglesia y una de nuestras agentes lo recibía amablemente. Incluso le regalaba algo que a la persona le encantaba, mostrándose muy cordial. Ella hacía todo lo posible y antes de que la persona se diera cuenta, había olvidado todo lo aprendido en la iglesia. Pero si se trataba de un verdadero cristiano, uno de ellos se apresuraba después del servicio para saludar, expresaba su deseo de conocer su hogar, pretextando que era nueva en la zona y no conocía a muchos cristianos. Si él la llevaba a casa, ella se apresuraba a comprar plátanos y el cristiano lo tomaba como un gesto de amor fraternal. Ella continuaba sus visitas hasta que conseguía apagar la luz de Cristo en la vida de este cristiano y luego dejaba de venir. En las iglesias y comunidades, su principal tarea era desalentar a los cristianos de leer y estudiar la palabra de Dios, manteniéndolos así en ignorancia de su autoridad y de las promesas de Dios. En los lugares de las cruzadas, estas jóvenes eran enviadas para provocar desacuerdos y disputas. ¿Cómo se reconocen a los cristianos? Un cristiano renacido no se reconoce por llevar una Biblia o por el número de reuniones a las que asiste. En el mundo espiritual se le reconoce por la luz que brilla continuamente, como un candelabro muy brillante en su corazón, o como un círculo de luz alrededor de su cabeza, o como una pared de fuego a su alrededor. Cuando un cristiano se mueve, vemos ángeles caminando con él, uno a su derecha, uno a su izquierda y otro detrás. Es imposible que nos acerquemos a él. La única manera de tener éxito es empujar al cristiano al pecado, lo que nos abre una puerta. Cuando un cristiano conduce un coche y queremos atacarlo, vemos que nunca está solo. Siempre hay un ángel a su lado. Oh, si los cristianos supieran todo lo que Dios tiene reservado para ellos, no jugarían con el pecado ni con la vida. Como líder designado por Lucifer, enviaba a estas jóvenes a iglesias y grupos de vida. Eran elegantes y tras la predicación respondían al llamado, acercándose al frente y profesando haber aceptado a Cristo, solicitando oración.
Al final del servicio esperaban al predicador, quien naturalmente se alegraba de recibir a estos nuevos conversos. Si carecía de discernimiento espiritual, era llevado al pecado de fornicación o adulterio, especialmente si la deseaba. Ella aseguraba su perseverancia en este pecado hasta extinguir el Espíritu de Dios en él, cumpliendo así su misión antes de abandonar. Quisiera mencionar el caso de un pastor bien conocido en el mundo espiritual como un hombre de Dios. Cuando llegaba su turno, nos confundíamos sobre cómo proceder. Enviamos a las jóvenes a él, quienes incluso se ofrecieron a ayudarle. Pero resistió todas las tentaciones. Intentaron todo, pero no tuvieron éxito, y fueron eliminadas por su fracaso. Entonces, me transformé en mujer para intentar seducirlo con palabras y gestos, pero él se mantuvo firme. Exasperado, decidí eliminarlo. Un día, mientras estaba en el mercado en Oduepe, lo observé y cuando se agachó para pagar, desvié un camión cargado hacia él. El camión chocó y causó muchas muertes, pero el pastor sobrevivió milagrosamente. En otra ocasión, cuando caminaba hacia Enecapor, envié un camión del ejército para atropellarlo. El camión desvió su ruta hacia el cementerio, causando múltiples víctimas. Pero el pastor nuevamente se salvó. Tras este segundo intento, nos dimos por vencidos. Aún vive. El diablo puede intentar destruir muchas almas para alcanzar a un solo cristiano, pero suele fracasar. Esto le ha ocurrido a muchos cristianos sin que lo sepan, pero su Dios siempre los ha salvado. El problema es que el diablo es persistente, siempre creyendo que podría tener éxito, aunque nunca lo logra. Mientras el cristiano permanezca en el amor de Dios y no se enrede en los asuntos mundanos, el diablo nunca prevalecerá. La opresión a menudo se manifiesta en sueños. Un cristiano puede soñar con 1. Un familiar fallecido que lo visita. 2. Ser perseguido por entidades disfrazadas. 3. Un compañero nadando en un río. 4. Un compañero ofreciéndole comida que debe comer. 5. Mujeres solteras o casadas teniendo relaciones sexuales con un hombre. Si no se atiende de inmediato, esto puede llevar a la esterilidad o en mujeres embarazadas a abortos espontáneos. Si un cristiano tiene estos sueños, no debe ignorarlos. Al despertar, debe examinarse a sí mismo, confesar cualquier pecado conocido, reprender a los demonios y pedir a Dios que restaure lo dañado. También es crucial buscar el consejo de un cristiano maduro lleno del Espíritu Santo. Después de la ascensión de Jesucristo, Él instruyó a sus discípulos a ser discípulos en todas las naciones. Mientras algunos cristianos todavía esperan el momento adecuado para cumplir este mandato, los agentes del diablo se toman muy en serio la tarea de ganar almas. Uno de los lugares principales donde el diablo recluta es en los colegios, especialmente los femeninos. Enviamos agentes allí disfrazados de estudiantes. Les proporcionamos ropa interior de moda y otros artículos lujosos para atraer a otras estudiantes. Les dábamos jabón especial que prestaban a quien lo deseara. Las chicas, atraídas por su estilo de vida, se convertían en sus amigas y eventualmente eran introducidas a nuestro grupo. Las niñas luego reclutaban a otras y así sucesivamente. Esta misión se ejecutaba con determinación. Es importante entender que Satanás nunca obliga a nadie. Atrae a las personas para que se acerquen voluntariamente. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Otra táctica es el autostop. Nuestras agentes, usualmente atractivas y bien vestidas, son enviadas a las carreteras y también se encuentran en hoteles, atrapando tanto a hombres como a mujeres.
Muchas desapariciones reportadas en los periódicos son resultado de personas que han recogido a nuestras agentes haciendo autostop. Por lo tanto, se debe tener cuidado con quien se permite subir al auto. En febrero de 1985, después de nuestra reunión habitual en el mar, decidí visitar a la esposa de mi difunto tío en Port Harcourt, Estado de los Ríos. Allí conocí a un hombre llamado Antonio, quien tenía un taller en la intersección de Enuaya, a lo largo de la carretera Transamadi. Él me llamó y, según las reglas de nuestra sociedad, no podíamos ignorar tales llamados. Así que fui a verlo un jueves por la tarde. Antonio me dijo que Dios le había dado un mensaje para mí. Había otros 3 cristianos con él, 2 mujeres y un hombre. Fue por su Biblia y comenzó a predicar por un largo tiempo. No estoy seguro de haber escuchado todo lo que dijo, pero al final de su predicación me pidió que me arrodillara para orar. Obedecí y me arrodillé. Destruí las sillas de acero que había en el taller mientras intentaba levantarme. Mientras luchaba, noté afuera a 3 miembros de nuestra sociedad secreta, 2 mujeres y un hombre, quienes llegaron en forma humana. Se acercaron a la puerta, pero no pudieron entrar debido al poder de Dios presente. Estoy seguro de que el sistema de alarma en el mar les había advertido sobre mi situación y habían enviado un equipo de rescate, pero resultaron ser impotentes. Esto ocurre a menudo cuando uno de nuestros miembros se encuentra en problemas. Mientras los 2 cristianos me mantenían arrodillado, las mujeres continuaban orando y reprendiendo a los demonios, aunque sus esfuerzos no eran efectivos. Me preguntaron si creía en Jesucristo, pero no respondí. Me instaron a invocar el nombre de Jesús, pero me negué. Incluso me preguntaron mi nombre, que les di. Lucharon durante horas y luego me dejaron ir. Ningún espíritu fue expulsado de mí ese día, y me fui tal como había llegado. A pesar de no haber sido liberado completamente en ese momento, aquel encuentro fue el inicio de una gran conmoción en mi vida espiritual. Me mostró que había un poder mucho mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes en el reino de la oscuridad. La persistencia de estos cristianos, su fe y el poder que emanaba de sus oraciones, comenzaron a sembrar dudas en mi compromiso con las fuerzas oscuras. Aunque todavía estaba enredado en esas prácticas, por primera vez comencé a contemplar la posibilidad de una existencia diferente, una que fuera guiada por la luz y no por la oscuridad. Si al día siguiente, un viernes, fui invitado por Antonio a su noche de oración en la iglesia de las Asambleas de Dios en Silver Valley, Port Harcourt, acepté. Porque parte de nuestra estrategia era asistir a eventos eclesiásticos para generar somnolencia y confusión. La reunión comenzó con cantos de himnos. Seguimos cantando hasta que alguien entonó un himno popular que afirmaba que el único poder verdadero era el de Jesucristo y que los demás poderes habían sido aniquilados. Me reí para mis adentros porque al observar espiritualmente sus vidas, noté que casi 3/4 partes de los presentes vivían en pecado. Sabía que los pecados en sus vidas los hacían vulnerables a ser afectados por esos poderes. Es crucial que los cristianos obedezcan la palabra de Dios y no permitan que el pecado persista en sus vidas. 4 de nosotros, oficiales del mar, asistimos a este encuentro. Cantamos y aplaudimos con el resto. Quiero enfatizar que al inicio de cualquier reunión cristiana, se debería aconsejar a los asistentes que confiesen sus pecados y dediquen tiempo a alabar sinceramente al Señor. Si hay un agente de Satanás entre la audiencia, esto hará que se sienta muy incómodo y podría incluso forzarlo a huir. Sin embargo, nos sentimos muy cómodos en esa reunión y pudimos llevar a cabo nuestra misión. Muchos comenzaron a dormirse, los himnos se cantaron sin convicción y las cosas no salieron bien. Antonio ya había hablado de mí a los otros y alrededor de las 2 de la madrugada me llamaron al frente para orar por mí.
Cuando me acerqué, invocaron la sangre de Jesús. Les detuve y les dije: invocar la sangre de Jesús no resolverá el problema. Soy un miembro de alto rango en nuestra sociedad secreta. Si creen que pueden liberarme, me arrodillaré. Mis palabras no fueron premeditadas. La sangre de Jesús intimida a los demonios y protege a los creyentes, pero no los ata directamente. Los demonios solo se atan cuando los cristianos usan su autoridad y dan órdenes específicas. Ellos aceptaron y me arrodillé. Justo entonces, una hermana, movida por el Espíritu de Dios, gritó: si no eres digno, no te acerques. Probablemente muchos no comprendieron su significado. Es peligroso para un cristiano en pecado intentar expulsar demonios. Muchos se retiraron y solo unos pocos se acercaron para orar por mí. Tan pronto como empezaron a orar en el nombre de Jesús, sentí una explosión dentro de mí y caí. El demonio volador en mí se activó. Empecé a moverme rápidamente sobre mi pecho. Los poseídos por este tipo de demonio son extremadamente peligrosos y desagradables. Los hermanos no podían ver lo que sucedía en el plano espiritual. Me levanté y me volví violento. Un demonio salió de mí y entró en un niño presente, quien comenzó a atacar a quienes intentaban liberarme. Los hermanos actuaron rápido con él. Lo llevaron junto con otras personas asustadas al vestuario de la iglesia y los encerraron allí. La lucha continuó hasta las 7 de la mañana. Estaba físicamente exhausto y calmado. Los hermanos se reunieron alrededor mío y gritaban: «¡Danos tu nombre! ¿Quién eres?», entre otras cosas. Guardé silencio. Tras esperar mucho tiempo y ver que no decía nada, fueron engañados pensando que me habían liberado. Oraron y concluyeron la reunión. Estaba tan agotado que me costaba caminar al salir de la iglesia. Pero algo cambió, porque tan pronto como salí y crucé la calle, recuperé toda mi fuerza física. Es posible que algunos de los demonios que habían salido volvieran a entrar en mí. Muy enfadado, decidí vengarme de esta iglesia. Pensé: esta gente me ha insultado. Determinado, planeé regresar a Lagos, adquirir más poderes, reunir a otros hechiceros tan malvados como yo y volver a Port Harcourt para vengarme de todos los miembros de la iglesia de las Asambleas de Dios en Silver Valley. Al llegar a la casa de la esposa de mi tío, anuncié que partiría inmediatamente hacia Lagos. A pesar de sus intentos por convencerme de quedarme, insistí en irme. Me dirigí a la estación de autobuses de Milla 3 y desde allí tomé un autobús a Onitsha. Planeaba hacer una parada allí para encontrarme con un amigo antes de continuar hacia Lagos. Durante el viaje, al pasar por Omagwe, en la encrucijada del aeropuerto internacional, escuché claramente que alguien me llamaba por mi apodo, Nkem, en el idioma de mi país. Miré a mi alrededor en el autobús para ver si había alguien conocido, pero no reconocía a nadie. Era el apodo que solo mi difunta madre utilizaba para mí. Mientras reflexionaba sobre quién podría ser, la voz repitió: «¿Nkem? ¿Me vas a traicionar otra vez?». No reconocí la voz, pero continuó interrogándome si volvería a traicionarla. De pronto, me invadió una fiebre intensa. El calor que emanaba de mi cuerpo era tan fuerte que los otros pasajeros lo notaron. Uno me preguntó si me sentía bien antes de iniciar el viaje. Les aseguré que estaba perfectamente bien antes de dejar Port Harcourt. Sin embargo, al llegar a Umwakpa, en Owerri, me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es ver a dos hombres de gran estatura acercándose a mí. Uno se colocó a mi derecha y el otro a mi izquierda. Caminamos por un sendero lleno de botellas rotas y metales afilados que me lastimaban los pies. Lloraba de dolor, pero ellos permanecían en silencio. Continuamos hacia una carretera donde uno de ellos finalmente habló y dijo: «Te están buscando». Nos acercamos a un edificio imponente, parecido a un centro de conferencias. Tan pronto como pisé el pavimento, una voz desde dentro ordenó: «Haz que entre».
Fui llevado adentro y ellos desaparecieron. El vestíbulo era majestuoso, tan extenso que era difícil ver sus límites. Caminé hacia el centro y al final observé una plataforma. Vi una luna y estrellas rodeando el sol y un trono donde se sentaba un hombre de extraordinaria belleza, cuya vestimenta brillaba intensamente. Me invitó a acercarme, pero su resplandor me impidió avanzar. Cada intento de moverme resultaba en que caía al suelo. De repente, una luna salió del trono, se movió hacia mí por el techo y dos manos surgieron de ella. Agarraron mi cabeza y sacudieron mi cuerpo físico como si fuera una prenda. Solo mi esencia verdadera quedó de pie. Mis ropas físicas fueron dobladas y dejadas en una esquina. La luna regresó al trono y el ser en él me llamó de nuevo. Me acerqué y él bajó del trono para recibirme. Quitó mis piernas una a una, sacudió su contenido y las repuso. Hizo lo mismo con mis brazos. Era evidente que estaba eliminando los poderes que la reina de la costa había incrustado en mí. Me pregunté quién podría ser este personaje y cómo sabía exactamente dónde estaban esas cosas. Después de regresar a su trono, me invitó a acercarme. Al intentarlo, varios objetos comenzaron a caer de mi cuerpo y las escamas de mis ojos se desprendieron. Sin embargo, me detuve antes de alcanzar la plataforma. ¿A dónde vas?, preguntó. Respondí que iba a Onitsha a ver a un amigo. Sí, pero te mostraré lo que albergas en tu corazón, dijo. Hasta entonces no sabía quién era, pero estaba claro que su poder superaba todo lo que había conocido. Me hizo señas a un hombre para que me mostrara lo que guardaba en mi corazón. Este hombre me llevó a una habitación y abrió algo parecido a una pizarra. Si hubiera podido, habría huido, porque vi escrito todo lo que planeaba hacer contra los cristianos y contra la iglesia de las Asambleas de Dios en Silver Valley. El hombre me llevó de regreso a la plataforma y nos dejó solos. La figura descendió del trono, tomó mi mano y dijo que me mostraría ciertas cosas. No quiero que perezcas, pero quiero salvarte. Esta es tu última oportunidad. Si no te arrepientes y aceptas servirme, morirás. Quiero mostrarte el hogar de los que se salvan y de los que han desobedecido, explicó. En ese momento supe que estaba en la presencia de Jesucristo. Nos dirigimos a una habitación donde él descorrió una cortina. Ante mí se desplegó una visión del mundo entero, mostrando tanto a cristianos como a paganos inmersos en sus actividades diarias. Luego pasamos a una segunda habitación. Al abrir otra cortina, vi una escena desoladora. Personas encadenadas. Me explicó que eran hipócritas, que permanecerían en esa condición hasta el día del juicio. Continuamos a una tercera sala, donde al abrir una nueva cortina, observé a una multitud vestida de blanco rebosante de júbilo. Intrigado, pregunté, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los redimidos que esperan sus recompensas. Avanzamos hacia una cuarta habitación, y lo que allí vi fue aterrador. Era como observar una ciudad entera envuelta en llamas. Si alguna vez te han hecho creer que el cielo y el infierno son meras metáforas terrenales y que no existe nada después de la muerte, debes saber que tanto el infierno como el cielo son muy reales, me dijo. El infierno es precisamente real y es un lugar de tormento extremo. Le pregunté qué era ese lugar, a lo que respondió. Es el destino preparado para Satanás, sus ángeles y para aquellos desobedientes, enumerando a los condenados tal como se describe en Apocalipsis 21:8. Luego entramos a una quinta habitación, y al abrir la cortina, lo que vi fue glorioso, semejante a una vista desde lo alto de una montaña. Contemplé una nueva ciudad vasta y deslumbrante. Esto es lo que espera a los santos. ¿Estarás allí?, me preguntó. Sin dudarlo, respondí afirmativamente. Regresamos al trono y me dijo, ve y testifica lo que he hecho por ti. Me llevó a otra sala y al abrir una cortina pude ver anticipadamente todo lo que me encontraría en mi camino hacia Onitsha y Lagos, y cómo él cuidaría de mí.
No temas, ve, yo estaré contigo, me aseguró al final. Me sacó del edificio y desapareció. Me desperté en una cama en casa de otra persona. Grité, lo que hizo que el hombre y su esposa salieran de su habitación. Al principio miraron cautelosos y luego entraron. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. El hombre me contó cómo me había desmayado en un taxi y cómo me habían llevado a la Catedral Católica en Owerri, donde un médico me examinó y tras confirmar que mi pulso era normal, simplemente sugirió esperar para ver qué sucedía. El hombre decidió llevarme a su casa, confiando en la palabra del médico. Me preguntaron mi nombre y les di mi dirección, pero guardé silencio sobre mi experiencia. Me quedé con esta amable familia durante 2 días, antes de que me llevaran al parque de automóviles de Owerri, desde donde tomé un taxi a Onitsha. Todo lo que el Señor me había mostrado sobre mi viaje se cumplió paso a paso. Tomé otro taxi a Lagos al día siguiente. Me asombra que el Señor decidiera salvar a alguien como yo, tan perverso y destructivo, un agente de Satanás. La respuesta la encontré en 3 palabras. Dios es amor, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Después de mi conversión, lo primero que ocurrió fue que todos los regalos del mar, incluidos el telescopio, el televisor, las camisetas y las fotografías tomadas en los laboratorios del mar, así como la imagen de la reina de la costa en mi apartamento, desaparecieron. Al regresar a Port Harcourt, sentí una fuerte necesidad de testificar lo que el Señor había hecho por mí, pero no me permitieron hacerlo en la iglesia. La esposa de mi tío, también cristiana, me llevó a uno de los pastores, quien preguntó, ¿trajo papel? Más tarde entendí que se refería a una carta de membresía. ¿Qué tiene que ver una carta de membresía con mi testimonio del poder de Cristo y lo que Él ha hecho por mí? Me sentí triste porque sabía que Satanás intenta impedir que los conversos recientes, especialmente aquellos que estaban profundamente involucrados en sus dominios, testifiquen haciendo todo lo posible por detener dichos testimonios. Sin embargo, recordé claramente que el Señor me había ordenado ir y testificar lo que he hecho por ti. Y aquí me enfrentaba al rechazo. Quizás aún no era el momento adecuado. Así que decidí no compartir mi testimonio con nadie. Viajé con 3 comerciantes desde Aba hasta Togo en un viaje de negocios. Allí compré bienes por valor de 160,000 nairas, de los cuales 70,000 eran míos, y los 90,000 restantes eran préstamos de los comerciantes en Aba. Compré paquetes de cordones, varios medicamentos, especialmente antibióticos, inyecciones, termómetros, entre otros. En la frontera con Nigeria fuimos detenidos por la aduana, quienes exigieron un soborno. Nos negamos y confiscaron los bienes, incluidos los de mis colegas. Meses después, los bienes de mis colegas fueron liberados, excepto los míos. Más tarde me pidieron que pagara 40,000 nairas, pero al revisar los bienes, descubrí que los más valiosos habían sido robados. Decidí renunciar a los bienes restantes, pues pagar la suma a la aduana solo aumentaría mi pérdida. Los comerciantes a quienes les debía dinero comenzaron a perseguirme. Algunos llamaron a la policía, otros tomaron medidas por su propia mano y planearon acabar con mi vida. La única solución fue cerrar mis cuentas bancarias y usar todos mis ahorros para liquidar las deudas. Por la gracia de Dios, pagué todo, excepto 1,000 nairas que debía a mi arrendador en Lagos. Me quedé completamente arruinado y tuve que pedir prestado incluso para el boleto de autobús. Busqué ayuda entre los cristianos de negocios que conocía para empezar de nuevo, pero ninguno se comprometió a ayudarme, pidiéndome que regresara al día siguiente repetidamente hasta que me cansé. No conocía bien la palabra de Dios y con toda la confusión en mi corazón, la leía sin entender. Mientras pensaba qué hacer, recibí una llamada urgente de mi aldea.
Corrí a casa y descubrí que el pequeño edificio que estaba construyendo había sido derribado por mi tío, quien también estaba presente y amenazó con matarme. La antigua naturaleza en mí fue desafiada. Recordé los días en que, siendo parte de la sociedad secreta, él me temía y se arrodillaba ante mí, pero ahora sabía que había cambiado, aunque no sé cómo lo supo, pues no había visitado la aldea desde mi conversión, y me amenazaba. Llamé al Señor diciéndole: «Así que me salvaste para dejarme frustrado y permitir que mis enemigos se regocijen sobre mí». Lloré y decidí volver a la sociedad secreta. Al menos eso me salvaría de la confusión, y también le daría a mi tío una lección que nunca olvidaría. Aunque había tomado la decisión, dentro de mí albergaba dos grandes temores. 1. Durante mi conversión, el Señor me advirtió claramente: «Esta es tu última oportunidad». Si regresaba a la sociedad secreta, significaría mi muerte, no solo física, sino también espiritual. 2. Por otro lado, si decidía permanecer en el Señor, mi tío amenazaba con matarme. Me encontraba profundamente confundido y necesitaba ayuda. Desconocía lo que la palabra de Dios decía al respecto. Querido hermano, es importante señalar que todas estas confusiones surgieron debido a la falta de seguimiento adecuado como joven converso. El acompañamiento y seguimiento de los nuevos creyentes es crucial y los cristianos deberían tomarlo muy en serio. Si no estás en condiciones de realizar un seguimiento adecuado de los conversos, es mejor no salir a evangelizar. Jesucristo enfatizó esto cuando le preguntó a Pedro en 3 ocasiones: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos». Muchos conversos retroceden debido a la falta de un seguimiento apropiado. Si realmente amas a Jesús, cuidarás de sus corderos. Durante este periodo, comencé a ser perseguido por los agentes de la Reina de la Costa. Sufrí mucho a manos de ellos y experimenté numerosas pesadillas. El 1 de mayo de 1985, un mes después de mi conversión, aproximadamente a las 2 de la madrugada, mientras todos en la casa dormían, fui despertado por estos agentes. Me ordenaron que saliera de la casa y obedecí. Me siguieron y todo parecía un sueño, pero estaba ocurriendo en la realidad. Nos dirigimos al cementerio junto a la iglesia anglicana de St. Paul, cerca de Ava Road en Port Harcourt. Allí me advirtieron: «Debes regresar. Si te niegas, te mataremos o te convertiremos en un indigente». Luego se marcharon. Regresé a la cama confundido, preguntándome cómo había terminado en el cementerio. Decidieron atacarme también por las tardes. En ocasiones, mientras caminaba por la carretera, luchaba como si estuviera peleando con el aire o corría como si alguien me persiguiera. Solo yo podía ver a mis atacantes. Esto sucedió 4 veces, hasta que la Reina de la Costa tomó el asunto en sus propias manos. Un día llegó en un coche y se estacionó cerca de nuestra casa. Vestía elegante y, dada su belleza, la gente asumía que era mi novia. Llegó alrededor de las 12 del mediodía, cuando había menos gente alrededor. Se sentó y, entre otras cosas, dijo: «Puedes ir a tu iglesia y creer lo que quieras, pero si no me expones, te daré todo lo que necesites en esta vida». Como no conocía las Escrituras, simplemente escuché y observé cómo hablaba. Nunca le di una respuesta definitiva. Finalmente se levantó, entró en su coche y se fue. En 2 ocasiones, la esposa de mi tío la recibió sin saber quién era ella y nunca le revelé la identidad de la mujer. Durante su última visita cambió su enfoque. Me advirtió seriamente que había intentado persuadirme durante sus visitas para que volviera con ella y que había sido muy obstinado. Afirmó que esa era su última visita y que si seguía negándome a volver, vendría en agosto para matarme, desfigurarme o dejarme indigente. Con esto se fue. Aterrado, un día fui a la iglesia y busqué a un hermano para contarle mis problemas y mis observaciones sobre algunos miembros de la iglesia. Este hermano me dio la dirección de la oficina de la Unión Bíblica, CEU, diciéndome: «Allí encontrarás ayuda».
Curiosamente, ese fue el último día que vi a ese hermano. Nunca más lo volví a ver en ningún lugar de Port Harcourt. Tomé la dirección y al día siguiente tomé un taxi hasta el número 108 de Bonny Street, donde está la oficina, y me reuní con la mecanógrafa que me entregó el programa trimestral de actividades del grupo de peregrinos de la SU de Roumomassy, el más cercano a mí. Me invitó a venir el domingo. Asistí el domingo siguiente a la escuela pública San Michel Roumomassy a las 2 de la tarde, sin saber que la reunión comenzaba a las 3 de la tarde ese mismo día. Pero conocí al grupo de oración y me uní a ellos. Después de la reunión, supe que estaba en el lugar correcto. Dios me proveyó una dama cristiana, a quien consideré como una madre, quien se interesó en explicarme la palabra de Dios y también me aconsejó. Los hermanos se mostraron muy interesados en mí y cuidaron de mí. Vi el verdadero amor cristiano. El Espíritu Santo comenzó a darme entendimiento de la palabra y mi fe creció. Pero la reina de la costa nunca apareció como había amenazado. El Salmo 91 sobre la protección de Dios se cumplió en mi vida. Isaías 54:17 dice: Toda arma forjada contra ti no prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia procede de mí, dice Jehová. Esto también se cumplió. En septiembre de 1985, recibí un mensaje de que mi nombre aparecía como distribuidor de cemento Silverbrand en Lagos y que debía presentarme en la oficina el 27 de septiembre de 1985. Pasé de Port Harcourt el 26 de septiembre y llegué a Lagos esa noche. A la mañana siguiente fui a la oficina y el gerente de personal me informó que mi asignación había sido otorgada a otra persona. Me pidió que regresara al día siguiente, 28 de septiembre, para ver al director gerente. Camino de regreso a mi apartamento, alguien desde atrás intentó asfixiarme, agarrando mi nariz y boca. Luché por mi vida mientras la gente pasaba sin ayudar, pero el Señor intervino mientras luchaba. La persona gritó y me empujó diciendo: ¿Quién es esa persona detrás de ti? Lo repitió y luego desapareció. Por la voz supe que era una mujer, pero nunca vi quién era. Llegué tambaleándome a mi apartamento. Aquí mi casero estaba furioso y dijo: ¿Por qué huyes con el dinero de mi alquiler? Le rogué y traté de explicar que actualmente estaba desempleado y que pagaré todo su dinero tan pronto como pueda. Al parecer, aceptó mis explicaciones. Al día siguiente, regresé a la oficina y me reuní con el director gerente, quien se disculpó por haber asignado mi puesto a otra persona. Mientras hablábamos, un joven entró y me preguntó: ¿No eres Emmanuel? Confirmé que sí lo era. Dijo: por fin te tenemos. ¿Terminaste de oír? Hemos ido varias veces a Port Harcourt y descubrimos que siempre estabas con tu madre espiritual. Ella había sido un obstáculo para nosotros y ahora que has venido a Lagos, te hemos atrapado. Se refería a la hermana que cuidaba de mí. Me dijo: no podrás volver a Port Harcourt. Yo fui quien tomó tu asignación. Lo desafié diciéndole: no puedes hacer nada. El director general estaba atónito por lo que ocurría en su oficina. Me disculpé y me fui al apartamento. Pocos minutos más tarde, alguien llamó a mi puerta y entró Nina. Ella me preguntó si planeaba regresar a Port Harcourt. Le dije que sí. Me rogó que volviera y me recordó las tareas para las que había sido especialmente entrenado. Estar a cargo de los agentes de los poderes demoníacos, de la sala de control del mar para monitorear eventos mundiales, enviar y recibir señales y movilizar fuerzas, entre otros. Había sido entrenado para ayudar a la reina de la costa,
no solo en ceremonias y sacrificios, sino también en la ejecución de misiones especiales y en el establecimiento de nuevas sociedades secretas que parecían inofensivas para atraer a los jóvenes y a los más leales. Ella me aseguró que si la seguía recibiría una doble promoción y muchas bendiciones. Admitió que habían sido responsables de que confiscaran y robaran mis bienes y que habían incitado a mi tío a destruir mi casa y amenazar mi vida. Afirmó que si me negaba a seguirla intensificarían sus ataques para asegurarse de que no prosperara. También mencionó que planeaban atacar a mi madre espiritual diciendo, si la conseguimos, te tenemos a ti. En ese momento comencé a predicarla. Ella se levantó y antes de irse dijo, te están engañando. Esto ocurrió en la tarde del 28 de septiembre. 15 minutos después de que se fue, tocaron la puerta nuevamente. Esta vez eran 4 hombres que me llamaron para salir. Me encontré caminando con ellos hacia 2 postes cercanos y uno me preguntó, ¿nos conoces? Respondí que no. Hemos sido contratados por tu propietario para matarte, continuó, mientras uno sacaba una pistola y otro una daga. Me sentí indefenso, convencido de que me matarían, pero entonces Dios intervino milagrosamente. El hombre con la pistola disparó, pero no se oyó ningún sonido. El que tenía la daga intentó apuñalarme en la espalda, pero la daga no penetró. Era como si golpeara con una vara. Ellos estaban tan asustados como yo. Entonces el Espíritu de Dios descendió sobre mí y comencé a predicar. 3 de ellos huyeron, pero el 4 se derrumbó llorando y me suplicó que orara por él. Apenas sabía qué orar, pero simplemente dije, Señor, perdona y olvida, perdónalo. Amén. Este hombre entregó su vida a Cristo, así que lo llevé a una iglesia pentecostal y expliqué su situación al pastor. Le dejé al cuidado del pastor y me fui. Al regresar a casa, el propietario salió corriendo, se arrodilló y suplicó perdón diciendo, pensé que habías huido a Port Harcourt por el dinero que me debes. Lo perdoné y acordamos un plan de pago a plazos. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, el Señor me despertó. No entendía por qué, así que caminé hacia la sala de estar y vi una gran tortuga frente a mí. Recordando un estudio bíblico en Port Harcourt sobre el poder de la palabra, dije, tortuga. Desde que nací, el hogar de una tortuga ha sido el arbusto o el mar. Pero al entrar en mi casa con puertas y ventanas cerradas, has pecado. Y por eso debes morir. Tan pronto como pronuncié esas palabras, la tortuga se desvaneció. Regresé a la cama, pero me desperté nuevamente al oír ruidos en la sala. Había un buitre enorme frente a mí. Repetí las mismas palabras y al decir, debes morir por este pecado, también desapareció. Durante este viaje a Lagos, experimenté la bondad, la grandeza y la fidelidad de Dios. A la mañana siguiente, el 29 de septiembre, tomé un autobús hacia Port Harcourt. En Oré, el autobús se dirigía hacia un árbol. Lo golpeó, pero nadie resultó herido. El conductor lo sacó de nuevo a la carretera y continuó. Pero el autobús empezó a desviarse de un lado a otro de la carretera. Recordando las amenazas de Nina, me puse de pie y prediqué a los pasajeros, concluyendo con, estos accidentes son por mi culpa. Pero de ahora en adelante no habrá más accidentes hasta que lleguemos a Port Harcourt en el nombre de Jesús. Me senté sorprendido por mis propias palabras. Y así fue. El vehículo viajó sin problemas hasta Port Harcourt sin más incidentes ni averías. A pesar de los intentos de la reina de la costa y sus agentes, no tuvieron éxito porque no se enfrentaban al Señor, sino a su Hijo. Y tropezaron y cayeron. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59, 19. A Dios sea toda la gloria por mostrar su poder en mi favor. Este testimonio sería incompleto sin exponer los diversos métodos y manifestaciones de los poderes oscuros.
El diablo puede intentar convencerte de que es un mito o simplemente un pensamiento maligno, o puede hacerte ver más sus poderes y menos los de Dios. Sin embargo, la Biblia es clara, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la oscuridad de este mundo, contra malicias espirituales en los lugares celestiales. También declara que las armas de los cristianos contra el diablo y sus agentes no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Además, las Escrituras afirman claramente que para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Jesús despojó abiertamente a principados y potestades, triunfando sobre ellos. Proverbios 6, 2 advierte: te has enredado con las palabras de tu boca. Has quedado atrapado con las palabras de tu boca. Por lo tanto, es crucial que el Hijo de Dios confiese la palabra de Dios, la cual Él ha prometido cumplir prontamente. Hay 3 tipos de confesiones establecidas en la palabra de Dios. 1. Confesión del señorío de Cristo. 2. Confesión de fe en la palabra, en Cristo y en Dios Padre. 3. Confesión del pecado. Es fundamental que los cristianos comprendan su posición de autoridad. Están sentados en lugares celestiales muy por encima de Satanás y sus agentes. Cristo les ha dado todo poder y autoridad, así como todo lo necesario para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1, 3. No está en el plan de Dios que las circunstancias dominen a sus hijos, sino que la palabra de Dios en la boca del cristiano debería controlar sus circunstancias. Como dice en Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que desmenuza la roca. Los cristianos nacidos de nuevo deben comprender que al pronunciar el nombre de Jesús emiten fuego. Cuando un cristiano utiliza la autoridad conferida por Cristo y da una orden en el nombre de Jesús, su palabra se convierte en fuego y cualquier demonio que controle las circunstancias debe obedecer. Jesús sigue vivo para asegurarse de que cada palabra se cumpla. Es crucial que los cristianos no subestimen este hecho que Satanás explota a menudo. Jesús enseñó: en verdad les digo, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si le dicen a este monte, quítate y échate al mar, se hará, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Mateo 21, 21, 22, Marcos 11, 22, 24. Él enfatiza el poder de la palabra hablada y anima a los cristianos a ser específicos en sus oraciones y al ejercer su autoridad. Algunos cristianos le dicen a la montaña que se mueva, pero no le indican a dónde ir. Es peligroso expulsar demonios sin asignarles un destino específico. Cuando se ata a un demonio, permanece atado. Si se expulsa sin destino, puede quedarse en las cercanías. Es vital ser específico al tratar con demonios, asegurándose de que estén atados, expulsados y enviados a un destino concreto. Si un cristiano termina sus oraciones sin ser específico, en realidad no ha ayudado a la víctima. No debemos jugar con el diablo ni tratar ligera nuestra lucha contra él. Dios nos ha llamado a un ministerio de liberación y reconciliación. Cuando ordenes algo al diablo o sus agentes en el nombre de Jesús y vivas en la voluntad de Dios, deben obedecer. Dios ha prometido respaldar cada palabra. Es vital recordar que los cristianos están completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 10. He aquí, les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Lucas 10, 19. Isaías 54, 15, 17 reafirma: Oh, si alguno conspira contra ti, no será por mí. Quien conspire contra ti caerá ante ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia procede de mí, dice Jehová. En este testimonio he mostrado que estas fuerzas malignas operan principalmente en iglesias, mercados, cementerios, junglas, hoteles, mar y aire. En las iglesias de hoy es común encontrar personas poseídas. Algunas hablan en lenguas e incluso profetizan, y solo quienes poseen el Espíritu de Dios pueden discernir estas manifestaciones. Sin embargo, nos centramos en los agentes de Satanás dentro de las iglesias, aquellos que se infiltran con objetivos específicos. 1. Provocar disputas y confusión. 2. Dispersar congregaciones. 3. Inducir el sueño durante los sermones. 4. Distraer a los asistentes durante los servicios. 5. Ganar almas para Satanás. A continuación, relataré un incidente que ocurrió recientemente. Es esencial que los cristianos se mantengan fieles a cada palabra de Jesucristo, ya que la desobediencia o el compromiso pueden hacerlos vulnerables a los ataques del enemigo. Los cristianos están liberados del poder de las tinieblas y trasladados a la luz gloriosa de Dios, llamados a una completa separación del mundo y sus ofertas. Salid de entre ellos y sed separados, nos instruye la Escritura. Una hermana en Cristo, anteriormente miembro activo de una iglesia vibrante y luego miembro de mi congregación, comenzó a exhibir comportamientos sospechosos. Algunos miembros y yo decidimos visitarla para entender su situación. Durante la entrevista, los espíritus dentro de ella se manifestaron y revelaron que era un agente de Satanás en la iglesia. Estos demonios fueron expulsados y se le ministró liberación. Cuando le preguntamos por qué se había convertido en agente de Satanás, nos contó que todo comenzó con una nueva amistad después de un servicio dominical. Una hermana que admiraba su vida cristiana se acercó a ella. Esta supuesta creyente pronto comenzó a traerle regalos como vestidos, zapatos y dinero. Con el tiempo, cuando esta hermana aseguró que había apagado la luz de Cristo en ella, cambió su táctica y empezó a visitarla en espíritu, dándole objetos como un paño rojo y un anillo para su dedo gordo del pie. Atrapada por la amistad y los regalos, hizo un pacto con ellas y comenzó así a asistir a sus reuniones, adquiriendo la capacidad de transformarse en animales y ganando almas para ellas en la iglesia. Afortunadamente, esta hermana fue liberada y ahora está restaurada en el Señor. Este caso comenzó con una simple amistad. Por falta de discernimiento y vigilancia, como el Señor advierte, velad y orad para que no entréis en tentación. Esta hermana se desvió hacia las manos del enemigo y estuvo cerca de perderse eternamente. Se puede identificar a los agentes de Satanás por ciertas señales. Usan anillos en el dedo, gordo del pie derecho, cadenas en el tobillo, anillos en la nariz y otros adornos inusuales. Pueden participar activamente en la iglesia solo para acercarse a los cristianos que desean capturar. Algunos se comportan de manera anormal o son abiertamente malvados. Es vital que los hijos de Dios pidan el espíritu de discernimiento para identificarlos rápidamente. En el momento en que reconoces a estos agentes, se mantienen alejados porque su maestro les advierte contra ti. En los mercados operan de varias maneras, eligiendo víctimas y causando eventos como abortos espontáneos para recolectar sangre. Muchos productos comunes como collares, lápices labiales y perfumes pueden tener orígenes ocultos y ser parte de sus trampas.
Los cristianos deben estar alertas, especialmente si alguien les toca repentinamente, pues podría ser un intento de infligir enfermedad. La autoridad en el nombre de Jesús es crucial para contrarrestar estos ataques. En resumen, los cristianos deben estar conscientes de la actividad continua de Satanás en lugares comunes y en contextos espirituales y estar equipados con el conocimiento y la autoridad que Cristo les ha dado para superar estas fuerzas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestiros con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10, 11. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12, 11. Aunque ya he mencionado esto antes, es fundamental reconocer el poder inherente en el nombre y la sangre de Jesús. La Escritura dice, y hallado en figura de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Deja que el nombre de Jesús resuene constantemente en tus labios. Este nombre y la sangre de Jesús dispersan y destruyen las maquinaciones de Satanás y sus agentes. Un ejemplo de esto es el pastor Iburak Imane, quien fue un blanco debido a su fervoroso ministerio en Ebutemeta, perturbando la paz de las fuerzas oscuras mediante su prédica temprana y sus llamados a la liberación en su iglesia. Intenté personalmente destruirlo, pero los ángeles lo protegían constantemente con espadas de fuego, frustrando cada uno de mis ataques. Otro testimonio involucra a un cristiano en un taxi, quien al ser atacado clamó la sangre de Jesús, provocando que un ángel apareciera y me expulsara del vehículo. Esta historia muestra que la invocación de la sangre de Jesús tiene el poder de liberar fuego celestial. La palabra de Dios tiene primacía sobre todo. Salmo 138, 2. Por lo tanto, es crucial que los creyentes confíen en la eficacia de la palabra, la conozcan profundamente y la utilicen para dictar sus circunstancias. Colosenses 3, 16. Nos exhorta a que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros, en toda sabiduría. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, Y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Este testimonio tiene como objetivo llevar a los oyentes a una decisión crítica, aceptar a Jesucristo y recibir la vida eterna que Él ofrece. No esperes a mañana, hoy es el día de salvación. Considera este llamado como una invitación directa de Dios para pasar de la oscuridad a su maravillosa luz. Conclusión. Si estas historias y teorías han despertado tu curiosidad y te han llevado a cuestionar lo que creías saber, te invito a dejar un comentario en este video para compartir tus pensamientos o emociones. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevos videos llenos de misterios y revelaciones sorprendentes. Tus comentarios son el motor de nuestra comunidad, guiándonos en este viaje de descubrimiento y conspiración. Juntos sigamos explorando lo desconocido. Gracias por estar aquí.